pero yo no he encontrado maneras de sobrevivir a la maternidad que no sea con planificación. Y he ido a procesos que he pagado un montón de dólares donde me dicen suelta el control y no planifiques y fluye. Y yo digo, ¿cómo carajo se vive así? Porque si yo no agendo hasta las salidas con mi pareja, nos perdemos. Ok, tú dices que cuando nace el bebé hay un enamoramiento. ¿Y por qué ocurre entonces la depresión postparto y hay madres que no lo pueden ni ver? ¿Qué pasa ahí? Generalmente se ve que es más frecuente cuando has tenido problemas previos a la concepción o incluso problemas durante el embarazo. Las mujeres que tienen problemas de pareja, separación, depresión, ansiedad, cualquier problema de salud mental previo. Se le llama Brunet o agotamiento parental hoy en día. Correcto, mucho más riesgo de tener depresión postparto. Y es real, porque como te dije, cuando la placenta se desprende bruscamente, cambia todo. Cuando se da a luz y se tiene un ser vivo, en la parte emocional, ¿qué puede suceder y qué es lo más común que te comentan las madres que van a tu consultorio? Si tú me pides un concepto a mí de qué sentí yo y qué entendí yo al ser madre y no que me lo digan los libros, es el desmembramiento completo de tu ser para después de tener ese niño en brazos empezar a construir tu identidad. A muchas les cuesta 5 años, a otras 3 años, a otras 2 años, a otras toda la vida. Y a medida que va pasando el tiempo, los hijos crecen y ya no nos necesitan. La faceta de mamá va bajando para en el 3 y 5, para el número 5. Exacto. ¿Y qué haces tú si no te entiendes y no te encuentras y no te reprogramas? Y te perdiste en la parte síndrome del pareja. nido vacío. Entonces por eso que se Exactamente. divorcian a No esa saben edad. qué Entonces hacer. de paso te viene la menopausia y te jodes. Porque entonces Exactamente. se te mete otra etapa de cambio Las otra crisis vez. de los 40 y de los 50, entonces cada quien se va por su lado. Perderse para volverse a encontrar es necesario. Ok. Porque las mamás quizás no lo dicen, pero todas nos hemos sentido perdidas, agotadas, con la batería mental descargada y sobre todo con ese sentimiento de culpa de si es lo que más amo, porque me siento de esta manera. Una pregunta a quien nos escucha: ¿el bebé sigue durmiendo contigo porque es una práctica en la que crees o porque es una excusa para buscar alejarte y no enfrentar un problema? Entonces lo primero es asumir que lo tenemos, que hemos perdido la libido, que se perdió la llama. La pregunta es ¿qué acciones vamos a empezar a generar para encenderla? Uno, entender que primero eres mujer antes de ser madre. Y parte de ser mujer está tu vida íntima, tu sexualidad. Y tienes que entender que hay cambios. Asesórate, ve qué cambios tienes y trabájalos, busca acción. El suicidio y la depresión viene dado por vidas vacías. Y es uno de los principales factores entre la parte química y bueno, muchas cosas que pasan en la parte psicológica, el perder el sentido de vida. Rescatarlo de la manera que sea posible. Y si tú tienes una vida con sentido y con propósito, todos esos llamados deben ser escuchados porque estás creando un legado para Cata. Y así lo entendí con Nicole. Usa un buen lubricante, un gel hidratante diario. 2, come de forma adecuada. Haz ejercicios, eso sube la libido. 3, habla con parejas. Habla con tu pareja sobre lo que estás sintiendo. ¿Cómo cuidar la salud mental de una mamá? La sobrecarga mental es una de las principales causas hoy de problemas de sueño, pérdida de líbido, depresión y ansiedad. Aceptar tu vulnerabilidad, pedir ayuda, crear tu red de apoyo, entender que los hijos no solo son de la madre y que definitivamente está bien no poder con todo, es el principio para sensibilizarte y allí empezar a delegar lo que a cada quien le corresponde. Qué sabroso saludarlas y recibirlas en esta casita. Hablemos estilo mamá por aquí. Besos y abrazos y pochongos de Katy Ferrer, esta servidora que me encanta siempre tenerlas aquí para darles una compañía en esta maternidad caóticamente hermosa. Vaya cliché, una frase que bueno nos encanta pero nos acompaña. Es así, eso es lo que pretendemos hacer en esta casita. Tocar hoy tópicos varios de madres. Pero no vamos a hablar de los maridos. Eso lo queríamos si nos reunimos con un café o con un té, con un prosequito, ¿por qué no? Con las amigas, cuando estamos tertuleando. Hablamos también de los maridos. Sin embargo, vamos a caer en tópicos varios de madre y de mujer. Y para eso, la parte emocional y física creo que es lo primordial. Vamos a delastrar todo lo que conlleva ser ambos roles, mujer y madre, y estos dos planos, cómo se pueden separar y juntar al mismo tiempo y son parte de un mismo ser. Sin embargo, antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal para que podamos estar contigo siempre en tu casita también presente. Dale a la campanita para que pueda acompañarte y te avise en cada estreno de cada episodio. Dale like y déjanos tu comentario, tu pregunta, plantéanos temas, historias que quieras conectar y con las que quieras compartir también. Así que bienvenidos conmigo este día, mi querida Sofía Herrera. Yes.
conocida como @tu ginecóloga en redes sociales, pero además eres ginecostetra de carrera y de profesión. Correcto. Por el otro lado, en el otro bando, la psicóloga, Psicocoach Kids, Hola, hola, Yuleni hola. Rivas. Gracias, Y por mi eso, Katy. psicóloga, la parte emocional, la ginecostetra, la parte física. Así que vamos a ver cómo ponemos esto en contexto. Hablemos del principio, cuando uno se convierte en madre, porque aquí vamos desde parir, lactar, hasta perimenopausia y menopausia, así que vamos a ir por cada etapa. Ujú. Pero cuando se da a luz y se tiene un ser vivo, cuéntame en la parte emocional qué puede suceder y qué es lo más común que te comentan las madres que van a tu consultorio. Nos volvemos locas sin darnos cuenta. Ok. Tu cerebro cambia y lo ha demostrado la ciencia. Lo que pasa es que ha sido un tema demasiado romántico. Mi preocupación durante todo el embarazo era cómo yo voy a amar, y sentía que la amaba, ¿no? Ujú. Pero si no la conozco, ¿cómo yo sé si me cae bien? Más o menos. Y empezaba a pensar cosas así como muy raras que yo decía, yo estoy jodida como madre, tengo miedo de lo que siento. Pero después entendí que la parte del secreto de la maternidad es evitar romantizarla y entender que como un humano necesitas vivir facetas. Amo lo que acabas de decir porque una de las frases con las que quería comenzar, y gracias por retomarlo, es que justamente vamos a hablar de la maternidad, no de la parte de romántica, sino de normalizar. Total. Es decir, no romantizar, sino normalizar. Tal, Ok. ese inicio va de la mano con el término cosificar. Todo lo único si cuando tú cosificas algo es cuando le atribuyes características a algo que no siente. Ujú. Una mesa no siente, una silla no siente, pero ya de por sí un humano viene con un montón de emociones. Y las mujeres no respetamos y entendemos nuestras emociones desde la maternidad. Decimos que sí. Lo que pasa es que nos leímos 20 libros y a mí me pasó. Ya me conoces, sabes que yo soy muy teórica, pero mi posgrado tiene 4 años y camina. Mm. Porque de las 40 cosas que leí, que by the way mi embarazo coincidió con COVID, tuve todo el tiempo del mundo de hacerlo, no apliqué ni la mitad de las cosas que estudié en la teoría. Porque ya te das cuenta cuando ya tienes a ese bebé en brazos, que la maternidad, si tú me pides un concepto a mí de qué sentí yo y qué entendí yo al ser madre y no que me lo digan los libros, es el desmembramiento completo de tu ser para después de tener ese niño en brazos empezar a construir tu identidad. Ujú. A muchas les cuesta 5 años, a otras 3 años, a otras 2 años, a otras toda la vida. Entonces perderse para volverse a encontrar es necesario. Ok. Porque las mamás quizás no lo dicen, pero todas nos hemos sentido perdidas, agotadas, con la batería mental descargada y sobre todo con ese sentimiento de culpa de si es lo que más amo, porque me siento de esta manera. Si tanto lo deseé, porque no tengo paciencia. Ujú. Si siento que lo amo con mi corazón, porque lo quiero dar en adopción 2 días. Entonces, creo que todas esas cosas son válidas porque somos humanos. Exactamente, la depresión postparto es una Existe, realidad y entonces ahí entra totalmente. la parte de salud mental, Total. de cuán se puede estar preparado mentalmente. Es decir, hay ejercicios que una mujer puede hacer para prepararse mentalmente y tener la salud mental necesaria para cargar ese cambio de mujer a madre. Yo pienso que conectar con tu vulnerabilidad y asumir que por así muchos, con todo respeto, muchas personas de las que consumimos en redes sociales te digan, tú puedes con todo y lo puedes hacer todo, yo creo que yo quisiera saber aquí entre nos, así como quién inventó en el término de psicología que tú debías ser el mejor amigo de tus hijos. Yo todavía estoy buscando ese psicólogo por todos los peos que me han montado con los pacientes cuando los papás cambian de rol queriendo jugar a ser mejores amigos, los dejas huérfanos, ¿no? Ok. Porque para algo eres papá y mamá. Ok. Compatible, aceptable, conectable, pero papá y mamá. Cuando tú le dices a una mujer, entendiendo que formateamos nuestras creencias en base a sistemas sociales, culturales y familiares, y 60 veces consumes contenido que te dice, tú puedes con todos y las mujeres lo podemos hacer todo, coincido totalmente que el cerebro femenino es multitask, está comprobado. Ujú. Pero eso de creértelo tú de que puedes con todo es un autosuicidio. Y me pasó. En el momento que yo tenía a mi bebé en brazos, y yo, la comida ya viene, yo la puedo tener hecha, yo le cambio los pañales, pero no importa, no dormí, esto Dios me puso en este camino, yo voy a poder con todo, y la casa la voy a doblar, y de paso también arreglarme. Ya llega un momento en que cuando tú estás en miedo, y tu cortisol llena el sistema nervioso, uno, el cortisol embrutece, y dos, el miedo te paraliza. Ujú. Y muchas de nosotros hemos estado como que dando vueltas en el mismo círculo de ver por dónde empiezo. Total. Y es ahí donde yo creé, es una fórmula que yo aplico en mi vida diaria, como yo siempre lo llamo, mi 2 de 5. Ujú. La mujer, es hija, es madre, es esposa y tiene la faceta profesional. Yo estoy totalmente de acuerdo, mi Katy, en que nosotras podemos tener todo en esta vida, pero no al mismo tiempo. Acá, muy bien. Muy bien. No al mismo tiempo. Ok. Es absurdo pensar que tú puedes tener todo al mismo tiempo. Dejemos la exigencia entonces. Un mes de tu vida, Ok. si tú estás llena de proyectos, cuando te toca la feria, un evento que estás lanzando,
tú vas a ser Katy Ferrer al 1000% faceta profesional porque tienes un compromiso laboral. Y esa faceta probablemente la combines con Catalina, porque es tu segundo rol más importante, que es tu hija. Correcto. Pero probablemente todo ese mes la casa ni la miraste, tienes pendiente arreglar el ático, los closets no los he arreglado, pero no suelto. Total. Este mes en mi 2 de 5, Katy Ferrer o Yugle Rivas o quien sea es mamá y psicólogo, es mamá y comunicador, es mamá y doctora. El mes que viene, cuando ya salgo de los proyectos, vamos a arreglar esta pea. Exactamente. Y volvemos al esposo también. Ya claro. Al pareja. ¿Qué? Ok. Lo han dejado por fuera, lo estoy ok. escuchando, No, lo a han mí me dejado dicen- por a mí fuera. me dicen un tema y me han llamado loca y le hago una pregunta. En este tema de desmembramiento, de que de verdad yo con mi maternidad yo me perdí totalmente para volverme a reconstruir la nueva versión de mí, esa que ya no dormí en paz, porque es que yo creo que te dicen, no vuelves a dormir nunca cuando el niño es bebé. Yo creo que no Mentira. vuelves a dormir nunca igual. Porque si son grandes, estás preocupado dónde están. Si son adolescentes, peor. Porque si salieron, en qué andan. Entonces, bueno, creo que es tu nueva versión de tu reinvención. Pero yo no he encontrado maneras de sobrevivir a la maternidad que no sea con planificación. Y he ido a procesos que he pagado un montón de dólares donde me dicen, suelta el control y no planifiques y fluye. Y yo digo, ¿cómo carajo se vive así? Porque si yo no agendo hasta las salidas con mi pareja, nos perdemos. En lo que no Totalmente. tenemos que hacer, en lo que hay que hacer cada uno, y no encontramos esa unión de encontrarnos para poder intimar y ya venga lo otro. Me encanta. Pues ese punto déjamelo ahí porque lo quiero tocar. Total. Pare de sufrir, como dice la doctora, no hay necesidad de que durante ese encuentro íntimo que debería ser placentero tengas dolor y un mal recuerdo, que además puede crear como cierta fricción entre tú y tu pareja. Ya ves que es normal que por los cambios hormonales eso ahí abajo pues se seque, así que solo date una ayudadita y mantente siempre hidratada con este gel íntimo diseñado por la marca A Tu Salud Íntima y que tiene además ácido hialurónico. ¿Qué? Pues sí, o sea, doble efecto. Hidrata y lubrica con los mejores ingredientes. Tenlo en tu mesita de noche, por ejemplo, este tamaño, y también pues en la cartera con este tamaño para llevar, para que no te agarren de sorpresa. Te dejo el link ahí en el código QR y también aquí abajo en la cajita de información. ¿Es válido o no agendar incluso hasta las citas con el marido? Te lo quería preguntar. ¿O tenemos simplemente que vibrar en la espontaneidad? Pero antes de pasar a ese punto, déjame que no se me vaya a olvidar. No se va a olvidar. Doctorísima, físicamente, ¿cuáles son los reales cambios que tenemos que entender las mujeres que sufrimos al momento de convertirnos en madre? Bueno, los cambios físicos son todos culpables de esa desmembración que sufrimos. Ok, Y, a ver, no se traumaticen, ok. porque nosotras cambiamos todo el tiempo. Somos, como dirían los maracuchos, perdónenme la palabra, vergatarias. Desde que nos desarrollamos estamos en un cambio constante. El periodo posparto es un periodo de cambios corporales muy grandes. Reales, que impactan de una manera definitiva todo el cuerpo de la mujer y la psiquis. Ok. O sea, cuando esa placenta se desprende y se separa la conexión, cuando se separa la conexión del ombliguito, pasan algunos cambios, pero los cambios más importantes es cuando hay el desprendimiento de la placenta. Hay una serie de desconexión de hormonas que teníamos impregnada toda la sangre, las hormonas del embarazo, donde está la gonadotrofina coriónica, etc. Y empiezan a surgir otras predominancias de hormonas, entre ellas la más importante, la oxitocina, Ok. que a nivel de nuestro cerebro juega en favor de ¿qué? De que nuestra cría sobreviva. Porque nuestra cría, a diferencia de los otros animales y mamíferos, es muy indefensa por mucho tiempo. Entonces, todo nuestro foco mental y físico se designa a eso. Entonces, ¿qué nos sucede? El apego que nos da la oxitocina cuando estamos amamantando hace que el cariño, el amor y todo el foco emocional vaya a esa criatura. Ok. Dios mío, cuando tú le ves aquellos ojitos, aunque no amamantes, las que no amamantan no se sientan culpables, Correcto. pero aunque no amamantes, darle el teterito y verle los ojos y ver cómo agarra esa manito en el cuerpo, empieza entonces a secretar no solo oxitocina, sino ese poco de hormonas que se secretan cuando tú estás haciendo algo que te da placer. Lo mismo le pasa a los adictos que se hacen adictos a drogas. Ok. O sea, serotonina, dopamina, todo ese poco de cosas arriba que te dan aquella placer. Entonces es una
emocionalidad, yo no me iba a meter con la parte emocional, pero es que está totalmente relacionado. Doctor, usted Sí. acaba de responderme Sí. una pregunta. O sea, somos adictos a nuestros hijos. en Somos pocas palabras. adictos Por a eso nos nuestros volvemos adictos hijos. a las hijas. Somos adictos a esa conexión que se empieza a formar desde tan pequeños. Entonces, el cuerpo empieza a hacer todos esos cambios en función de eso, de mantener esa cría viva y defenderla. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo de abajo? La zona íntima. Ajá. ¿Ok? Empieza la prolactina y la oxitocina a hacer que los estrógenos no sean tan predominantes Es en decir, nuestro que cuerpo. Por eso, digamos, la faceta madre empieza a estar por encima de la faceta Correcto. mujer, En pareja, esa esposa. etapa, mira, el primer año, los 2 primeros años, esa faceta es una faceta que predomina sobre prácticamente todo. Ok. Entonces, los estrógenos empiezan a bajar. No a bajar, Ujú. pero las otras hormonas dominan. ok. Entonces, todos nuestros tejidos que son dependientes, estrógenos dependientes, son adictos a los estrógenos, nuestros tejidos. Las mucosas es todo lo que es húmedo en nuestro cuerpo. Ujú. La mucosa de la boca, la mucosa de la vagina, todo se va poniendo un poco más seco producto de esa subida de esas hormonas y como una disminución en estrógenos y progesterona. No es que vamos a dejar de querer a los maridos entonces. No, O sea, para que las mujeres a veces se sienten mal y dicen, Sí. que yo creo que No yo lo me vas a siento dejar de igual". querer, es que corporalmente eso está sucediendo en Ok. nuestro cuerpo, aunque no despecho, puede suceder. Ok. Entonces, disminuye también la predominancia de la testosterona, que es la hormona que nos da esa sensación de deseo, de Exacto. energía. Y entonces baja el deseo sexual, se seca la vagina, y cuando tú empiezas a tener intimidad real con penetración, empiezas a tener dolor. Oh my God. Entonces tienes un condicionante negativo que empieza en tu cerebrito a No lo disfruto. bloquear esa intención de tu buscar a tu pareja. Claro, porque empiezas a Doctora. relacionar, cuando me voy a la intimidad, yo lo que siento es dolor. Ya O sea, yo no correcto. tengo las Ese- mismas ganas. No sé, Correcto, como que entonces eso no me está si, tú gustando eso, tanto. si tú eso lo mantienes, ponte, yo di pecho, mana, yo di pecho por casi un año a mi primer hijo. Ok. Y en ese momento estaba, me gusta mucho tu 2 de 5. Ajá. En ese momento yo estaba practicando ya mi carrera de ginecostetra, estaba estudiando endoscopia y ecografía, estaba amamantando, que Dios mío, o sea, si yo hubiera sabido eso, hubiera surfeado mejor esa etapa. Y tú te das cuenta que nos pasa a todas, pasas tiempo sin esa necesidad de intimar y de mirar al otro. Entonces, nos pasa, sí nos pasa. Ahora, si ya ustedes conocen, porque nos están escuchando, presten atención porque es normal que nos pase, pero lo que no es normal es quedarnos aplastadas Normalizarlo. en el sofá y normalizar esas conductas, porque el otro ser humano que tenemos al lado No le pasa. no le pasa lo que nos está pasando a nosotros, Exacto. y nosotros tenemos un compromiso como pareja de compartir. Entonces, ¿qué cabe? ¿Conversar de esto? Por eso ¿Con es la que, pareja? Por eso es que, Katy, yo me he dado cuenta en la teoría y en la práctica, en los pacientes, en mi vida, en las amigas, en lo personal y laboral, los hijos llegan para unir y para separar. Y la culpa no es del bebé, es del manejo que tú haces. Correcto. Porque muchos papás plantean, no es que desde que el bebé llegó, no, el bebé no es culpable de nada, el bebé llegó. Ahora, cómo tú te reinventas en la relación de pareja es otra cosa. Correcto. Porque yo pienso que en la sexualidad, después de un bebé, es como anhelar el cuerpo que solías tener antes de. Jamás va a ser igual. Jamás. Tú puedes trabajar una nueva versión de ti. Perder el peso extra, arreglarte, ser esa nueva tú, pero no anhelar volver hasta la talla 2 que tenías en la soltería. Lo mismo pasa con la sexualidad. Todo. Pretender que la sexualidad sea, y los pacientes te lo dicen mucho. Doctor, es que extraño, yo quiero que sea como al principio, como cuando éramos novios. No, mi amor, eso es amor no va a fugaz, pasar. ese es el amor químico, eso Total. es pura hormona, esa vaina que tú sientes cuando lo ves la primera vez, que se... Total, las Y maripositas. que nada más la mariposita Se y abajo se extinguieron. aguó todo. Eso se llama el amor, o sea, Sí. del momento químico, Exacto. producto de las De hecho, hormonas. mira esto. Todo se transforma. Y lo ideal es que se transforme, porque quien aguanta ese fuego todo el tiempo, te quemas en ese fuego. O sea, el cuerpo se te agota. Pero O eso sea lo que hay entendemos que las conversarlo, mujeres, ellos entonces. no. Ellos no. Porque ellos pueden pasar 20 años anhelando el fuego del novio, como digo yo, la antorcha, y con Sí. qué ganas uno la prende. Cuando ya aparte de todo lo que tú le metes, Sí. que toda la explicación está genial, hay un componente. Hablaste de los 2 primeros años. Pero en este país, porque otros países tienen otras formas, son sociedades diferentes, 2 años es demasiado. Aquí las mujeres ya están trabajando
De Sí. vaina cuando el muchacho tiene un mes. Sí. Pero vamos a decir elegantemente que los primeros 2 años pudiste ir más lento, que no es la realidad de la mayoría de las mujeres. Si a eso le metes de paso el cortisol que genera el trabajo, el sentimiento de culpa que Culpa. genera el dejarlos por tener que ir a trabajar, porque muchas veces no es una elección. Muchas veces son mamás solteras o parejas que tienen que sí que hacerlo los dos. En fin, es un lujo poderlo hacer y pararte y te toca. ¿Cómo entonces mezclas con todo eso que ya tú explicaste, más lo que genera el estrés, entendiendo que el estrés es una de las primeras causas de pérdida de libido? ¿Sabes qué me preocupa sobremanera? Lo que dijiste. Las mujeres hoy en día estamos normalizando el mal vivir, estamos normalizando tener relaciones interpersonales deficientes, tener mal sexo, porque muchas lo están haciendo por obligación. Cuando ya las mamás te toman confianza, y lo escucho con mis pacientes y en grupos de amigas, es que lo hago por cumplir, es que entiendo que es mi responsabilidad, pero con qué ganas lo voy a hacer. Y siento que es esa jodida creencia de podemos ser Totalmente. capaces de todo, nos está agotando la multitarea. Totalmente. nos está Odio el agotando la feminismo batería porque nos mental. tiene jodidas. Me ¡Chama, yo soy el mismo team! Soy el mismo team. Me encanta. Gracias. doctora. A mí Nos que me tiene den un jodida. macho peludo que me mantenga. Total, Eso. total. Y lo entendí yo lo entendí el día que hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? No puedo con todo y no quiero querer. No puedo y no quiero querer con todo. Correcto. Porque soltarse un día, mi hija Gracias. me alaba el pantalón. Llegué yo de trabajar. De paso que yo soy un poco adicta al trabajo porque lo amo. Llegué de trabajar y la bebé tenía 2 años y medio y me alaba el pantalón. Y yo cocinando. Me la quedo mirando y le digo yo, qué babosada. Me estoy perdiendo los primeros años de mi vida. Vengo de una jornada laboral. El tiempo que tengo para ella, en vez de estar tirada jugando en el piso, porque 8 años tienes para disfrutar a tus hijos en esta etapa, estoy en la cocina con la tu exigencia de que comas saludable y que nadie lo hace como yo. Esta casa se jodió. Desde hoy hay comida de externa. Hasta el sol de hoy mantenemos cantinas, me llevan la comida, simplificamos y voy soltando y colocando el Totalmente. tiempo en lo que lo tengo que tener. Totalmente. ¿Cómo le cuesta a una madre delegar? Total. Porque somos nosotras. leoninas, porque Somos nadie lo va a hacer nosotras. como nosotras. Porque tiene ellos- que comer bien, porque soy yo la que... No, es una sobrecarga O sea, muy jodida. Claro, Horrible. y cabe destacar que no lo habíamos mencionado, pero la señora Sofía tiene 2 hijos varones grandes de 19 y 21 años. Sí. Y mi querida Yugle tiene de 4. hembra de 4. Y esta Total. servidora tiene una de 8. Así que por Y eso tengo también me gusta 25 2 hembras, 2 varones. años de casada. Exacto, cabe destacar. Acaba de destacar. Mira, hablamos de un punto importante que es, ok, tú dices que cuando nace el bebé hay un enamoramiento. Pero ¿y por qué ocurre entonces la depresión postparto y hay madres que no lo pueden ni ver? ¿Qué pasa ahí? Porque eso también hay que normalizarlo, hay que hablarlo para que no haya ese sentimiento de culpa en tantas mujeres por haber creado algún tipo de rechazo al momento de que nació su hijo. No solamente Hay rechazo al marido, al hijo Al también hijo ocurre. también. Hay mujeres que son susceptibles a tener un desequilibrio en todas las hormonas, dopamina, serotonina, después del parto. Generalmente se ve que es más frecuente cuando has tenido problemas previos a la concepción o incluso problemas durante el embarazo. Las mujeres que tienen, no sé, problemas de pareja, separación, depresión, ansiedad, cualquier problema de salud mental previo. Se le tienen llama Bruneto, agotamiento parental hoy en día. creo, un Correcto, síndrome. mucho más riesgo de tener depresión postparto. Y es real, porque como te dije, cuando la placenta se desprende bruscamente, cambia todo. Ujú. O sea, tu sistema hormonal, de pasar de estar en un hyper con el embarazo, con los estrógenos altísimos, que los estrógenos te dan energía, te dan vida, te hacen sentir todopoderosa. Yo tenía una barriga así en la maternidad cuando estaba en mis últimos años de posgrado y estaba poniendo un forceps porque tenía un podálico y era la única en sala y tenía 4 partos más. Y yo hice todo. O sea, con aquella barriga. Porque en ese momento tu carga hormonal te permite tener esa Fuerza. superpoder. En el Ujú. momento que se desprende la placenta, cambia todo. Bajan esos niveles hormonales, predominan unos sobre otros, los de la prolactina, la oxitocina, y si no hay una buena relación previa, si no hay una buena concientización de lo que te viene después, sí puedes tener depresión postparto. Ok. O sea, sí puedes asumir esa bajada de estrógeno como un down tal que sientes y no sabes qué te está pasando. Y para eso hay medicina simplemente que soluciona. Hay medicinas Terapia. Ok, y hay terapia. ok, Yo no era ok, creyente, pero Ujú. ahora soy fiel Muy bien. creyente de la terapia. ok. bello. Definitivamente
debe de la mujer buscar ayuda, debe de entender que es normal, no puede sentirse culpable. Ser madre viene con culpa, desgraciadamente, Sí, eso no tal lo vamos cual. a poder evitar, pero reconoce lo que no, o sea, entiende lo que lo vas a sentir, pero también entiende que no siempre eres culpable. Y busca ayuda. Y tienes que buscar ayuda. Entonces, encanta. las parejas que nos están escuchando también tienen que entender y ver los signos de depresión posparto. Me encanta que hables de pareja porque yo quiero que las mujeres que nos están escuchando le envíen este episodio a los hombres. Me encanta. A su pareja. Creo que al final puede ser la mejor recomendación porque cómo entablar una Educar, conversación en Olivia. donde ellos entiendan que es lo normal. Entonces, de repente escuchando profesionales de la salud, se pueda entender que no te está dejando de querer. Totalmente. Mira, yo tuve un caso de una persona muy cercana que yo controlé el embarazo, todo el embarazo. Es una persona muy cercana. Le controlé sus 2 embarazos. Y yo me acuerdo el último embarazo, fueron muy seguidos. Cuando estaba en el posparto, ya habían pasado 50 días de la cesárea. Y ellos llegaron por un control y él estaba enfrente y ella se puso un poco más atrás la silla. Y él me dice, doctora, no me dijo doctora porque era amigo. Sofía, ¿verdad que ya podemos tener relaciones? Y ella por detrás me hacía así, que no, que le dijera que no y me pelaba los ojos. Entonces, ¿qué le estaba pasando a esa mujer? Esa mujer estaba sufriendo las consecuencias de una cesárea, que le fue muy mal en la cesárea. Estaba con el tema que tenía la primera chiquita y la segunda estaba naciendo. Además. No pudo dar pecho, estaba traumada. Tenía tantas cosas físicas y emocionalmente al mismo tiempo Estaba bloqueado. que su cuerpo, o sea, era shut down para la supuesto. sexualidad. Y no se atrevía a hablarlo. O sea, me pedía a mí que le dijera que no, que le inventara una excusa médica. Yo no pude hacerlo. Tuve que sentarlos a los 2 y explicarles. A ver, me tomé el tiempo, porque en mi país Sí. uno tiene el tiempo de hacer eso. A lo Súper. mejor aquí no. Y por eso es que yo le digo a las mujeres, no te frustres si tu médico no te lo comunica. Busca ayuda en Correcto. profesionales externos que te puedan apoyar en esa área. Porque la clave de todo es entender los cambios que tienes, entender las emociones que tienes, y no es eliminarlas, sino entenderlas, aceptarlas y tomar acción sobre los Trabajarlas. cambios. ¿Tienes dolor? ¿Tienes molestia? Usa un lubricante, hidratante, porque es normal. Exacto. Durante un año vas a tener dolor si estás dando pecho Total. o más. Lo mismo pasa cuando te hacen una cirugía. Entonces, si tú aceptas relaciones por compromiso, lo que tú estabas diciendo, vas a bloquear tu deseo, vas a bloquear tu recuerdo del placer. Correcto. Se te va a ir para un lugar recóndito en ese cerebro que más nunca te va a provocar tener sexo. Exacto. No lo vas a desear porque no lo vas a acordar. Entonces, busca soluciones, quita el dolor de la ecuación y empieza nuevamente a replantear y a reprogramar tu mente, a erotizarla, y hay formas de erotizarla para que tú puedas reconectarte con ese deseo interno de mujer, que lo necesitamos, mujeres. Exactamente. Coño, cuando uno tiene relaciones y tiene placer, así no tengas un orgasmo, tú te levantas Te así. relajas. A mí me encanta en la Total. mañana. A mí me encanta particularmente en la mañana. ¿Por qué? Porque yo empiezo la mañana como que El día on con fire. una energía increíble. Entonces, Ok. eso nos hace falta como mujeres. Sí. Y a medida que va pasando el tiempo, los hijos crecen y ya no nos necesitan. La faceta de mamá va bajando para en el 3 y 5, para el número 5. Exacto. ¿Y qué haces tú si no te entiendes y no te encuentras y no te Es donde viene reprogramas? Y te entonces perdiste el en la parte síndrome del pareja. nido vacío. Entonces, por eso es que se Exactamente. divorcian a No esa saben edad. qué Y entonces, de paso, te viene la menopausia y te jodes. Porque entonces se Exactamente. te mete otra etapa de cambio Las otra crisis de vez. los 40 y de los 50, entonces cada quien se va por su lado. Pero ¿Sabe? antes de irnos por su lado a los 40 y 50, yo quiero plantear este punto, que es que le podemos entonces recomendar a esa mamá en ese primer año donde hay unas estadísticas importantes que, como lo habías comentado hace un momento, dicen que hay un alto índice de divorcios cuando el niño llega. O sea, en ese primer año de ese bebé hay mucha gente que en vez de unirse, ¿Sabes se qué separa. me he dado cuenta? Y con todo respeto, porque es una práctica en la cual creí en su momento y la practiqué hasta cierta edad, pero me he dado cuenta que es como la válvula de escape de muchas familias. Colecho, que se traduce después en que he hecho. ¿ok?
¿Qué pasa? El primer año te compro totalmente la idea del apego seguro, de las causas que cada papá quiera, porque cada quien es libre de hacer lo que sienta y le hace sentir feliz. Pero te das cuenta que cuando ya son 3, 4 y 5, el bebé en la cama es una excusa para no intimar. Ujú, Y es la total. excusa perfecta para ya el dolor de cabeza no me sirve a diario porque si no me van a llevar a un neurólogo, ¿ok? El bebé en la cama se da cuenta, no es apropiado. Entonces, una pregunta a quien nos escucha. ¿El bebé sigue durmiendo contigo porque es una práctica en la que crees o porque es una excusa para buscar alejarte y no enfrentar un problema? Entonces, lo primero es asumir que lo tenemos, que hemos Total. perdido la libido, que se perdió la llama. La pregunta es, ¿qué acciones vamos a empezar a generar para encenderla? Y lo Correcto. primero para generar acciones es darnos cuenta que estamos en una crisis de pareja, que es muy Exactamente. natural después del nacimiento del bebé. No, y no intentar solucionarlo solo, porque qué difícil es, a no ser que te des la tarea de consumir este tipo de contenido, que lo hay muchas formas de hacerlo de forma gratuita, de entrar en estos temas, de buscar la información y la vas a encontrar de manera gratuita, pero si tienes la oportunidad de terapiarte y de buscar Hazlo. ayuda, no solamente te conformes con amigas, porque de repente las amigas tampoco saben, y tampoco, y también Eso están viviendo el es. mismo Tampoco, Y te problema. van a decir, Mi divórciate, amor, no le son aguantes fuentes- vaina no, a exacto. nadie. Las amigas son fuente Exacto. de información que Exacto. puede estar muy errada y O muy forma acertada. parte de una educación no adecuada también a veces. Que O puede sea, tener la la mejor misma intención, pero- creencia mala que te dieron de pequeña de que la tiene sexualidad tu no puede amiga. ser, de que no puedes ser proactiva porque eso es de prostitutas, que no te Ajá. puedes vestir así, porque eso son creencias que nos limitan en el área de la sexualidad Sí. y de ponerla como prioridad como mujer. Ujú. Esas vienen desde infancia, casa, Seteadísima. religión y también vienen de la sociedad. Ujú. ¿Y quiénes son tus amigas? Son criadas en la misma sociedad que Claro. tú. Entonces muchas veces no te puedes confiar de terapiarte con amigas porque puedes tener las mismas respuestas que tú te estás dando a ti misma y no van a ser la solución. O que por lo general te dicen lo que tú quieres escuchar. Pero a Correcto. veces no eso es lo que tú tienes realmente que accionar para hacerlo diferente, ¿no? Que yo les recomiendo siempre accionar en este aspecto. Uno, entender que primero eres mujer antes de ser madre. Y parte de ser mujer está tu vida íntima, tu sexualidad. Y tienes que entender que hay cambios. Asesórate, ve qué cambios tienes y trabájalos, busca acción. Objetivamente hablando, lo más rápido y fácil es como te dije, usa un buen lubricante, un gel hidratante diario, desde ya. 2, come de forma adecuada, haz ejercicios, eso sube la libido, Mm. eso sube la libido. 3, habla con parejas, Ujú. habla con tu pareja sobre lo que estás sintiendo. Ujú. 4, erotiza tu mente. Técnicas de recuerdos eróticos, piensa en sexo, en algo adecuado o en algo, no sexo, puro y rabioso, en algo Ajá. romántico. Yo Sí, sí, tengo aquí, mira, claro el recuerdo. A mí se me olvida todo, pero a mí no se me olvida el primer día que yo conocí a mi esposo. Va. Qué bello. ¿Por Me qué? gusta. Porque lo recuerdo siempre. Por las maripositas de Porque ese eso día. es fuente para mi mente de erotizar. Claro. Yo sentí ese día mariposas en el estómago cuando yo vi a ese hombre con ese look que me fascina. Y cada vez que lo recuerdo, siento lo mismo, a lo mejor hasta lo exagero, Claro. y mi cuerpo responde. Claro. Ujú. Entonces, erotiza tu mente con cualquier recuerdo que tengas. Yo a veces me río y le digo, bueno, si no tienes muy buenos con tu esposo, búscate otros ahí prestados. Por supuesto. Pero erotiza tu mente de alguna manera. Alguien de la película, el protagonista de la novela. O sea, Claro, todo eso te va a servir. Todo eso te va a servir Claro. para recuperar esa faceta Faceta. de mujer que la necesitas, porque eso le da granitos a tu autoestima. ujú. Cuando tú te Sí. sientes que eres poderosa en ese aspecto de Ujú. la sexualidad, tu autoestima se construye un poquito más arriba, un poquito más arriba. O sea, la autoestima no es nada más con cosas externas. Desde adentro, desde tu intimidad, la puedes construir. Y eso es fabuloso también para la relación de pareja, Ujú. porque tu esposo lo va a notar. Es total. Cuando tú total. estás así, con esa libido alta, con esa energía, con esa picardía y ese erotismo, tu pareja lo nota. Y le sube más a Le él también sube el más a autoestima. O sea, es como, se empieza a hacer una Correcto. bola de favores, ¿no? Claro, y eso definitivamente los lleva a tener mayor frecuencia. Ojo, yo aquí no les estoy diciendo, como tú lo dijiste muy bien, todo cambia. Tú no vas a tener la misma frecuencia que tú tenías cuando tienes una pareja que tienes Están empezando. un año, Ujú. 3 meses. O sea, ¿quién tiene sexo todos los días después de 10 años de casado? A mí siempre me Que me encanta. lo, por favor, que me lo digan aquí. Yo tengo 10 años de casado y tengo sexo todos los días. Y placentero todos los días. Pero además. ¿por qué tú quieres todos los días?
o porque piensas que es un compromiso y Que es placentero. lo normal, además, porque hay personas o sea, que solamente conocen una pareja y solamente conocen un estilo. Correcto. Y creen que eso tiene que ser, es el Correcto. deber ser, pero no lo están disfrutando No lo están placenteramente. disfrutando, pero cuando tú haces todo esto, tomas acciones como esta, haces terapia, tú te vas a dar cuenta que así sea una vez a la semana o una vez cada 15 días, como la pareja acuerde y se sientan cómodos, va a ser tan placentero que no nada más lo vas a desear más, sino que los va a unir y los va a conectar de una forma única. Eso está visto y comprobado. Las parejas que mantienen una intimidad, sea cual sea el ritmo, pero que sea intimidad placentera, sexualidad placentera, sobrellevan las crisis externas Correcto. mucho mejor y son más exitosas a largo plazo que las parejas que no. Como madres es normal, pero no debemos normalizar la falta de deseo, la falta de energía, el metabolismo lento, los síntomas menopáusicos, el cansancio excesivo. No te conformes, mamá, ni te des por vencida, porque sí existe una solución que es a la mano, efectiva y accesible en costos, como lo es el chip de rejuvenecimiento, que es la colocación de una cápsula de testosterona natural de forma ambulatoria con el ginecólogo Jabal de RejuChip. Fácil, práctico y sin dolor. Aquí en pantalla tienes los contactos, el código QR que puedes escanear y en la cajita de información el link directo. Esto puede cambiar hasta tu matrimonio. Correcto. A mí esto me hace conectar con una frase que casualmente nosotros estuvimos este fin de semana en un evento donde estábamos hablando, o sea, la coach o la persona que estaba dictando el curso estaba hablando mucho de la parte de mindfulness y mentalidad. Y ella decía que había que conectar lo que tú quieres hacer, conectarlo con placer. Es decir, lo que conlleva disciplina, conectarlo con placer y no con dolor. Y eso me lo conectó también con la parte de sexualidad, Claro. ¿no? Porque ella decía, por ejemplo, si tú al pensar en que tienes que ir al gimnasio, que es parte de la disciplina diaria de una persona, que lo haces por disciplina, si lo conectas con dolor, qué pesado se te hace aburrido. cumplir con tu disciplina. Pero si lo conectas con placer y de repente entonces cambiar solamente la conectas con creencia. cómo tú te sientes al momento de que sales del gimnasio y que te sientes, oh, lo logré. Entonces conéctate con ese pensamiento para que logres hacer los ajustes y lograr la disciplina que necesitas, por ejemplo, para hacer ejercicio. En este caso, me conecto con la parte de sexualidad porque también si esa mujer solamente relaciona la sexualidad con dolor y no con placer, Está frita. qué carrizo, ¿no? O sea, es Total. un círculo vicioso que no va a Totalmente. lograr la conexión con esa pareja en donde está y se sumerge. Y lo bonito también que rescato de lo que acabas de decir es el poder de autoestima que te da cuando tú estás satisfecha en todos los planos, incluyendo y sobre todo Tal cual. el plano sexual. Claro. Y eso incluso a veces hay personas y mentores que dicen que la parte de sexualidad puede estar relacionada con el dinero. O sea, que una mujer empoderada en el sentido, en el plano sexual, puede también empoderarse y ayudar al plano de la monetización, dinero, emprendimiento, negocio, éxito profesional. Entremos ahora en el plano de las culpas y el plano de esa mujer, mamá, emprendedora, trabajadora, hard worker. Aquí todas lo somos, las tres. Profesional en la salud, en la psicología, super hard worker, y mi querida Sofi, que pasaste de ser ginecostetra, una carrera recontra demandante, y así pasó tu maternidad, la parte más fuerte de tu maternidad, haciendo Fue ruda. médico, que es, o sea, sabemos lo que conlleva, sacrificios personales que conlleva la medicina, pero además decides emigrar y emprender, empezar un negocio propio que tiene que ver, sigues en el plano de la salud y del tema de salud íntima con tus pacientes, pero ahora con un negocio propio. Cuéntame cómo ha sido la transformación a nivel mujer y madre, pero para lograr también equilibrar con esos planos de hard worker, carrera profesional, emprendedora y empresaria. Bueno, ha sido una transformación increíble y muy orgullosa y feliz de esta transformación porque realmente pues, me he dado cuenta que lo que he podido lograr a través de ese proceso de transformación, el poder hacer todo a la vez, tiene como, para mí ha sido como un cúmulo de diferentes cosas que
he podido lograr junto con mis hijos Ujú, y con mi esposo. ujú. Y bueno, también con mi socia, porque está metido ahí el trabajo. Y va de la mano mucho de lo que tú estabas mencionando, Yurien, de soltar. Ok. Cuando yo vine para Estados Unidos, yo ya venía con ese chip de saber que yo tenía que soltar muchas cosas. Yo soy súper que yo todo lo hago. Ujú. Yo todo lo puedo. Porque bueno, sí, soy así, pues es como mi linaje de mujeres así que son en mi familia súper poderosas. Pero yo aquí me di cuenta, ¿sabes qué? Aquí hay que soltar muchas cosas. Entonces empecé a soltar cosas físicas que me quitaban tiempo, que me tomaban y a como no a descuidarlas, sino pero a darle menos importancia, sobre todo en tema de la casa. Ujú. Todo lo que era el tema de limpieza, de arreglar, todo lo que tú decías, pues ya dejé el perfeccionismo. Yo no soy perfeccionista, pero estaba acostumbrada a un ambiente prácticamente perfecto porque venimos de un país donde la ayuda Tiene está, estrella en la casa. o Es sea, accesible. es accesible. Ujú. Me di cuenta que aquí no podía. Eso formó algo, o sea, eso fue algo bien importante que me ayudó en esos primeros años que fueron duros de trabajo. Ujú. Segundo, eduqué a mis hijos. Mis hijos vinieron ya un poco más grandes, como de 7 y 8 añitos, pero les trabajé el cerebro desde antes de venirme y durante el tiempo que estaban aquí, de que tenían que entender que tenían responsabilidades, que Ujú. yo no podía estar tras de esas responsabilidades, que ellos tenían que hacer, y los ayudé como a crecer, Ok. y eso funcionó muy bien. Me ayudó mucho que mi esposo no estuvo aquí los primeros años, porque entonces yo no sé qué hubiera hecho la parte sexual, pero Algo, o sea, En queda en el- el plano 5. De Sí, las 5. en ese momento la parte sexual quedó en el plano 5 porque, bueno, él no estaba. Sin Exacto. embargo, pues teníamos nuestras llamaditas de ¡Ay, qué cool! íntimas durante ese Qué año y cool, medio que vale. él no estaba. Y, bueno, me enfoqué mucho a mi trabajo. Ok. ¿Qué tuviste que desbloquear? ¿Qué pensamientos, qué creencias tuviste que desbloquear para ser la doctora, la médico, la ginecostetra, a llegar aquí a vamos a echarle pichón a lo que hay con 2 hijos ya de 7, 8 años? Tuve que desbloquear la creencia que del doctor superior y del ego, que eso era sabes, que es algo que uno como médico lo forma pues día a Ujú. día. Y dije, bueno, basta, no estoy operando, no estoy sacando un útero, no estoy sacando un muchachito. Lo hice, fui feliz. O sea, llegué en el tope de mi profesión en mi país, fui uno de los mejores. Estuve en la sociedad, fui profesora, di clases, bla, 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 todo eso. Me eché mi cuento, que era real, no era un cuento. Ujú. Y dije, esto es una etapa nueva, voy a alcanzar lo mismo, pero en otro aspecto. No sé qué, porque en ese momento no sabíamos No qué había nada íbamos a seguro. hacer, Claro. pero dije, yo soy capaz. Y eso me funcionó. Entonces tuve que reprogramar mi mente en ese aspecto. Y luego en el proceso de emprendimiento, pues nada, yo fui surfeando como venían las cosas y ya mi esposo después llegó y se adaptó y gracias a Dios como hemos sido muy comunicativos durante toda nuestra vida de pareja, pues él se puso a bordo y los roles fueron compartidos en todo. Ujú. O sea, en la casa, mi esposo ahora, por Dios, sabe lavar ropa. Ay, qué bien. O sea, Muy bien. sabe cocinar. Muy bien. ¿Sabes? Está pendiente de las cosas de la casa. Me dice, mira, no hay tal cosa, ¿quieres que lo compre? O sea, él ha asumido el rol igual que lo tengo yo en Ujú. casa Ujú. y me Cosa ayuda en el importante. trabajo y entonces eso nos ha ayudado mucho a distribuir carga. Muy importante, distribuir carga. ¿Pasamos por etapas rudas? Sí, todos pasamos por etapas rudas. No crean que por el hecho de que soy ginecólogo y sexóloga estoy todo el tiempo en el tope del tope de mi sexualidad, de mi libido. No. Ujú. Hay momentos de momentos. O sea, después del cáncer pasé una etapa ruda. Sí. Pero el punto está en reconocer lo que está sucediendo. Ya mi esposo y yo lo hablamos mucho más que antes. Y tomar acción. Y saber, ¿estás satisfecho con este ritmo? ¿No estás satisfecho? ¿Qué puedo hacer yo de mi parte para mejorar el ritmo? ¿Qué puedes hacer tú? Y es un tema de poner todo sobre la mesa, tus sentimientos, tu corporalidad, lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando y observar qué opciones tengo para mejorarlo, para que los dos estemos de acuerdo y felices. Yo creo Sophie que tiene una historia de sobrevivencia de cáncer muy espectacular que también vamos a tocar. Pero ahora el sentimiento de culpa, Yule. Me imagino que lo comentan mucho
pacientes en tu consultorio, esa mujer que le gusta, que es hard worker, que viene de tener metas profesionales importantes, que no sabe qué hacer con ellas al momento de ser de la maternidad, que se echa golpes porque me encanta trabajar y tengo horas, pero descuido a mi hijo o viceversa, si estoy all-in con mi hijo, descuido mi profesión. ¿Qué pasa? ¿Cómo se logra el equilibrio? ¿Cómo se logra minimizar ese sentimiento de culpa? Mira, tú sabes que el consciente es el lógico y el racional, ¿no? El inconsciente es el que guarda la información que se queda allí como que es el que nos moviliza. A mí me pasó algo muy particular y aquí con el corazón en la mano te comento que desde que yo tuve a mi hija yo me perdí. Y yo me volví a encontrar aproximadamente a los casi 3 años de Nicole. Era como, yo también soy sobreviviente de cáncer y yo siempre dije que mi hija era mi milagrito, porque a mí me decían que Nicole no iba a poder nacer si no hacía un tratamiento. Y por eso cuando ella llega a mi vida, inesperadamente, pero muy deseada, ella me descoloca porque siempre digo que fue una bebé deseada, pero no planificada. Correcto. Para la máquina del control y la organización, ¿no? Sí. Fue mi primera maestra de vida antes de nacer. Bueno, ella llega, yo desde el principio la amo, pero empiezan a pasar cosas en mi vida donde yo, para serte honesta, no me sentía feliz. Y me sentía, la palabra es como, me sentía cuando tú pides algo mucho a Dios y tú decías, Dios mío, perdóname, y le pedía perdón en mis oraciones porque no me siento satisfecha, llena y completa, y sentía que el problema era yo. Pasan los 2 años de mi hija y yo me obligo a hacer ese molde de mamá tradicional. El que llega, el que cocina, el que atiende, los hijos son de la madre. Y yo jugué un papel que yo no era, ¿ok? Me convertí en algo que no era, pero que era socialmente aceptado y que era lo que quizás en mi familia era el concepto de ser una buena mamá. Claro. Porque tuve una mamá súper presente, que atendía, que cuidaba la alimentación y ese era mi estereotipo, mi paradigma y mi perfil. Pero me desmembré de mí, no era yo. Okay. Un día llegó un proceso, Nicole ya tenía 2 años y el síndrome del impostor. No, que un libro, que este no es momento de comprarle. ¿Quién lee? ¿Para qué uno va a escribir un libro si nadie lee? Y de pronto yo veía un lanzamiento y me pasó en mi época de joven cuando tenía sobrepeso. Yo siempre manejo una frase que es, la gente feliz no jode. Y tu vara interna es la que te va a decir, cuando tú te alegras por el éxito de alguien es porque tú tienes éxito. Cuando a ti te perturba el éxito del otro es porque te sientes frustrada. Entonces no le hagas caso a tu mente, hazle caso a tus emociones. Y así como cuando era gorda, me empezaba a pasar y también le pedía a Dios, Dios mío, ¿por qué me da envidia que mis amigas se casen y se comprometan si yo las amo? Pero ¿por qué siento esto tan feo dentro de mí de por qué ellas sí y yo no? De bolas, yo tenía sobrepeso, no tenía ni novio, estaba frustrada. Wow. Cuando rebajé, tengo el anillo y tuve mi relación, ahora lloro con la propuesta del otro. Estoy feliz, veo otro feliz. Exacto. Lo mismo pasa en lo laboral. Okay. Y empezaban lanzamientos de libros, conferencias, y yo siempre criticaba, miraba, pero yo decía, algo no está bien conmigo. Porque no me está alegrando, porque no arranco, porque estoy como frustrada en mi carrera, porque estoy encerrada en una consulta y yo siento que puedo hacer más. Voy a un proceso de formación hace 2 años y en un almuerzo, un VIP, empieza a hablar, fue con Vilma Núñez y Ismael Cala, empiezan a hablar y le hacen a Vilma esa pregunta, que cómo lleva su faceta de mamá, esposa, mujer. El punto es que Vilma da las palabras claves. Tú sabes cuando tu inconsciente, eso se llama en términos de psicología, hizo un insight. Es como que todo el lugar se enlenteció. Exacto. Yo miré a la mujer, escuché lo que dijo, mi inconsciente desbloqueó, pum, y dije, le tengo miedo al éxito. Y he empezado a llorar en la mesa chaucera. Y la gente me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Me fui al baño, me calmé, respiré y dije, lo que me está pasando, y aquí no vale universidad, posgrado, maestría, somos humanos y la loca de la casa te juega de favor cuando no la... Y dije, lo que me está pasando es que le tengo miedo al éxito. No es que no es el momento. No es que no es la... Yo me estoy saboteando la carrera porque le tengo miedo a lo que viene, porque sé que lo puedo conseguir y no sé cómo compaginar a Nicole con todo esto. 2 meses después de ese proceso, el libro hoy es una realidad. Firmé el contrato con la editorial, lancé mi carrera oficial como speaker, acabo de terminar una gira de 3 ciudades muy satisfactoria y empezaron a pasar cosas maravillosas cuando cambié y empecé a trabajar la creencia de ver el éxito como algo negativo en mi vida y ver a Nicole cómo la incorporaba en el proceso. Pero ¿sabes cuándo lo logré? Cuando entendí que yo no soy la vecina,
que si a la vecina esa forma de vida le luce, no es la mía. Y cuando fui sincera conmigo y dije, ¿qué me hace feliz? Y si ser psico-coach kid me hace sentir viva y me hace sentir feliz, entonces ahora yo quiero ser un ejemplo para mi hija de lo que es vivir una vida con propósito, con sentido, luchando por alcanzar tus sueños, pero incorporándola a ella. Y desde que esa creencia cambió y la empecé a trabajar y busqué incorporar a mi hija en el proyecto, ahora me siento completa. Totalmente. Te entiendo tanto. Yo cuando no era mamá, veía la maternidad como un obstáculo en mi carrera. Y yo siento que por eso lo retrasé mucho. No estaba, como siempre decía, que no estaba preparada porque yo tenía unas metas profesionales que alcanzar. Y lo fui postergando. Y luego resulta que, bueno, me cuesta mucho quedar embarazada, cambio mis prioridades absolutamente. Yo siempre he sentido que eso Dios me lo puso difícil para eso, para darme un encontronazo con la pared y cambiarme mis prioridades. Y así fue. Yo me rodilla en tierra, papá Dios, o sea, tú conoces mi corazón, ahora mi prioridad es ser mamá. Y luego que me da mi milagrito, entonces ahora es al revés. Ahora he sentido que entonces el éxito profesional me puede alejar de mi maternidad, que amo, o sea, de estar presente, de ser una mamá presente. Entonces, es un miedo total, terrible. Son dos tú dentro constante, de ti. Constante en el pecho, de que mire, si yo me pongo a inventar y hago este proyecto que tengo en la mente y eso me hace girar y me hace viajar, y voy a estar viajando. No, y Cata, si yo la duermo todos los días, si yo la llevo al colegio todos los días, si yo converso con ella todos los días, o sea, es como, Señor, ten piedad, es fuerte las decisiones. Y a veces digo, pero ¿qué tanto? ¿Por qué nos siguen empoderando? Ya, que no nos empoderen más, o sea, ya. Mi Katy, pero sabes que fuera de las creencias y del empoderamiento, y esto con mucho respeto, y no hablo de un Dios, porque existen la cantidad de dioses en los que tú quieras creer, ¿no? Y esto es un tema más de espiritualidad y relación. Todos tenemos un llamado. Y cuando ese llamado tú lo sientes dentro de ti, que eso es lo que te hace feliz, que eso es lo que te hace vibrar, que eso es lo que te hace tener un sentido de vida. Porque mira esto, está comprobado, y lo sé después de pasar mi cáncer y quizás te identificas con esto. Cuando tú sientes que tienes cosas que te aferran a este plano, un sentido de vida, algo que te da un propósito, y tus hijos no solo son ese propósito, esa es la falsa creencia. El motivo que te hace levantarte todos los días de la cama no es atender, estar para tus hijos. Digamos que ese es uno de los más grandes. Pero llevar ese mensaje, construir esas tribus, venir a este mundo a lo que tú viniste a hacer, pero que eso de alguna manera edifique, te mantiene firme, te mantiene en este plano y te mantiene con un sentido de vida. El suicidio y la depresión viene dado por vidas vacías. Y es uno de los principales factores entre la parte química y, bueno, muchas cosas que pasan en la parte psicológica, el perder el sentido de vida. Rescatarlo de la manera que sea posible. Y si tú tienes una vida con sentido y con propósito, todos esos llamados deben ser escuchados porque estás creando un legado para Cata. Y así lo entendí con Nicole. ¿Cómo va a luchar ella por el éxito? ¿Cómo va a querer dejar un legado en este mundo? ¿Cómo va a desarrollar una carrera con propósito? Neuronas espejo, si no lo ve de la mujer que conoce. Mamá. Totalmente. Yo creo que uno como mujer tiene que entender, que el cuerpo juega para lo que dijimos al inicio, ¿no? Para que tú defiendas a ese bebé esos primeros años que son indefensos. Sin embargo, en el momento que tú sacas ese cordón y sacas esa placenta, ese hijo lo puede criar cualquiera. Ya no depende de ti 100%, ¿sabes? Entonces, ¿qué es tu misión en la vida? Formar una persona y un adulto saludable, independiente, capaz de ser feliz. Y eso no siempre se hace estando presente todo el tiempo, porque esa no es la realidad, Katy. Y todas las mujeres lo tenemos que entender, y los padres. La realidad es que ellos van a estar solos en la vida en algún momento, y ellos tienen que salir adelante ellos. Y como padres, si los estamos todo el tiempo encima, protegiendo, ayudando, presentes, les estamos limitando esas mini experiencias de frustración, de crecimiento, de soledad, en un ambiente controlado como es la seguridad de la familia. Entonces, la sobreprotección y la sobrepresencia más bien puede hacerle daño a los niños, pienso yo. Es mi visión como madre. Yo no estoy hablando como psicóloga, porque no soy psicóloga, pero es lo que yo he visto en mis hijos y lo que he vivido. Quizás a mí me pasó por casualidad, por ser médico, porque siempre tuve una profesión muy exigente que me obligaba a estar ausente mucho tiempo. Entonces yo decía, bueno, el tiempo que tengo le tengo que dar 100% de calidad. Y mis hijos aprendieron
que yo estoy ahí siempre para lo importante, pero que no voy a estar todo el tiempo resolviéndole hasta el más mínimo problema. Y hoy en día creo que son dos adultos jóvenes muy, muy autosuficientes y sé que si yo mañana me muero, van a enfrentar su vida con éxito, porque tienen todas las herramientas. Exacto. Entonces, eso es como mujer, tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos engaña esos primeros Tal cual. años, pero que nosotros no podemos dejar de ser mujer y en todas las facetas que querramos. Si tenemos pareja, mujer Son con tus una sueños. pareja, mujer con una profesión, mujer, pero somos primero mujeres y seres humanos independientes. Y eso no es egoísmo. Eso no es egoísmo, coño, eso es Tal cual. autoestima. ¿Sabías que si tú o tus hijos sufren un accidente o enfermedad, puedes recibir dinero en tu bolsillo que compense tus gastos y proteja tus ingresos en caso de hospitalización o días de reposo? Te pagan $750 por ir en ambulancia, $200 al entrar en emergencias, $1,000 si te dejan hospitalizada, $50 por cada tomografía o rayos X que te hagan, $400 por cada día en el hospital, $450 los primeros 7 días de reposo en casa. La protección que toda mamá o papá emprendedor debe tener para tomar tranquilos el reposo que un accidente u hospitalización amerite. Y por solo $34 mensuales aseguras a todos en casa. Eso es prácticamente $1 diario. Aquí en pantalla tienes los contactos de mis agentes de seguro de confianza de Platino Insurance. Y eso es sobrevivencia de tú como persona. Y lo que dijo, y es un legado, es una visión y Que lo va a aprender. como un símbolo que tus hijos van a ver. Yo lo escuché en un video que mis hijos grabaron. Mi hermana se los grabó sin yo saber en uno de los aniversarios de Sensual. Y me espeluqué y en ese momento dije, gracias, Señor, hice un buen trabajo. O sea, pase lo que pase de aquí en adelante, yo sé que mis hijos van a poder. Porque el agradecimiento y la visión y el esfuerzo que yo hice durante esa migración, mis hijos la tenían clarita. Lo admiran. Lo admiran. Entonces, Qué bueno. si tú lo necesitas o cualquier mujer que está aquí lo necesita hacer porque le nace, háganlo. Y aquí hay un dato que Háganlo. quiero agregar. Tú no sabes que en la consulta, a mí me pasó una vez, que llega una mamá desplomada, ya con una niña de 7 años, y me dice estas palabras: mira lo que me pasó. Le pidieron un proyecto en el colegio de que dibujara a 3 personas que ella admira. Ella dibujó al papá, dibujó al abuelo y dibujó a un primo. Un piloto, un médico y un artista. Y ella viene y dice, Julia, yo quedé como picada. Y le digo, mami, ¿y por qué dibujaste al abuelo? Bueno, mami, porque él salva vidas. ¿Y por qué dibujaste al papá? Bueno, mamá, porque él vuela aviones. ¿Y por qué dibujaste a tu tío tal? Bueno, mamá, porque él hace obra de arte y adorna las casas de las personas. Mi amor, ¿y por qué no dibujaste a mamá? Mamá, si tú no haces nada, nada más cuidarnos a nosotros. Ella viene, me dice, se le cae el mundo. ¡Qué fuerte! Intenta regañarla, recapitula, respira. Ella llega en crisis a mi consulta. Y me dice, pasó una película de 7 años por mi vida. Porque entendí ayer que yo dejé mi vida, colgué mis sueños y los embotellé. Y no es que por sacrificio a nadie, es que nadie me lo pidió. Y a la larga, Es lo que ella pensó que era lo mejor. y a la larga, ¿qué admira mi hija de mí? Y yo no digo que el trabajo de la casa no sea importante. Y yo no digo que el trabajo de la casa no sume. Pero si tú en ese llamado interno sientes esas cosquillitas por hacer algo más, es porque hay una causa. Tus hijos necesitan admirarte. Yo con este mismo tema de venir trabajando mi miedo al abandono. Tus hijos y tu pareja. Tus hijos, Así. total No cual, olvidemos, y no la los hemos, pareja. Tus hijos y pobrecitos, tu los hemos dejado a un pareja lado. Ellos también. necesitan admirarte. Tal Sí. cual, porque se vuelve un proyecto de vida. Claro, Se porque vuelve es un lo que proyecto. pasa. Después de que tú eres madre, te descuidas físicamente y te descuidas emocionalmente y te descuidas profesionalmente. O sea, sucede con mucha frecuencia. Sí. Entonces, la figura de la mujer que estaba antes con la que esa otra persona se unió, Sí. se transforma completamente. cual. Claro. Entonces, se pierde esa conexión y cuando no hay admiración, cuando no hay complicidad dentro de la pareja, pues se deteriora la relación y ahí es donde viene pues cualquier crisis, cualquier Mira. vientecito
acaba la relación. Claro, la fragilidad. Toda esta reconstrucción que yo te comento cuando lanzo el libro y todo eso viene después de una separación de 3 meses. Porque definitivamente toda esta crisis de yo venir frustrada con mi carrera, estar embotellada en lo que era ser una buena mamá, desconectada totalmente de mi pareja, cuando mi vida vuelve a empezar, yo digo un antes y un después, este después que viene con el lanzamiento de mi marca y muchos proyectos nuevos, regresó o coincidió con la reestructuración de mi vida de familia y mi matrimonio. Es cierto. Y en esta es cierto. segunda etapa, como digo yo, el antes y el después, ahora Nicole y Cris son parte del proyecto. En tu etapa matrimonial, ¿te refieres? Claro, porque es que antes del libro y todo ese tema, yo corté la parte de nos separamos 3 meses, Ujú. porque la relación estaba vuelta a nada, no había una relación. Exacto. Y ese tiempo de extrañar, de reconstruir, de entender que estamos en una cultura de votar lo que nos sirve y realmente se trata de trabajar y construirlo. Una Ujú. relación se trabaja todos los días, Ujú. con acciones, con comunicación. Entonces, el haberla trabajado después de haberla perdido por un tiempo, haberla puesto en pausa, nos llevó a tener los acuerdos y los no negociables de la nueva etapa de la relación. Hoy en día, mi esposo llegó a la casa a cortar YouTube porque un pájaro se paró en la antena y se lo llevó. Y yo decía, pero si la loca con el tema de las pantallas soy yo. Terminé de ver la conferencia de forma natural, aquí no hubo nada impuesto. Terminé de leer el libro de No quiero problemas en la cabeza de la niña con el tema de las redes, vamos a hacer esto. Hoy en día mi esposo es vocero del mensaje que yo llevo porque lo cree. Cool. Hoy en día mi esposo va a las conferencias y se admira y me abraza y me dice, estamos sumando gente a la tribu, estamos haciendo una mejor visión. Nicole, hoy en día, a sus 4 años, yo le explico de forma muy simple que mamá trabaja tratando de ayudar a los papás a que ayuden al cerebro de los niños y es una repetidora nata. Se te va a dañar el cerebro, apágalo. Y ve pantallas y no es un tema, y come azúcar y tiene una vida de un niño, pero con la conciencia de que los niños también necesitan entender desde edades tempranas a qué vino tu mamá a este mundo. Ujú. Cuando me la llevé al show de Orlando, me estaba escuchando adentro y cuando terminó me abrazó y me dijo, good job, mamá, lo hiciste muy bien. El que ellos se incorporen en el proceso, en tu marca, el que sean parte del proyecto para un legado es la diferencia, perderle el miedo a que lo estoy abandonando por lo estoy incorporando. Eso a mí me ha servido mucho y te lo comparto porque Catalina tiene mucho en qué incorporarse para que sea parte de este legado. Me quedo con esa frase, lo incorporo y no lo alejo. Lo he vivido. Pero tal si cual. quiero, entonces, vamos a rescatar un tema que como para ir en equilibrio, ¿no? Y yo poniéndome en posición de las personas que nos están escuchando, dice, ajá, pero ¿cómo hago o cómo sé hasta dónde tengo que estar presente? Porque tú como psicóloga que ves tantos pacientes también has visto que la ausencia y el no papá presente, que es parte de los problemas de esta sociedad. Tal cual. O sea, hijos que se están criando con iPad, con pantallas, con teléfonos, donde no hay tiempo de calidad. Es decir, entonces, que si le decimos a una mamá, por un lado, no, que hay que empoderarte, que tienes que salir a trabajar, hay que hacer tu sueño. Pero por otro lado, vemos los problemas que hay en la sociedad por no haber papás presentes en muchos hogares, sobre todo en los Estados Unidos, por ejemplo, donde papá y mamá trabajan mucho. Entonces, ¿cómo llegamos al equilibrio para que Volvemos entonces... al punto de los extremos. Lo Ok. que te da diabetes no es que te comes un poquito de cake, te comes 7 a la semana. Ok. Lo que te altera muchas veces los procesos a nivel de las pantallas es el exceso de pantalla. Yo pienso que cada persona debe tener sus no negociables. Te pongo un ejemplo. Un día el contador a mí me llama y me dice, me estás bajando los números, ¿qué pasó que el mes que pasado facturaste tanto y este mes tanto? Y le dije, claro, corté mi jornada laboral, ahora salgo a las 5 y los viernes salgo a las 3. ¿Pero por qué? Si tú sacas tantas horas a tanto por ciento a la semana te va a dar tanto y yo me encanta, eso tiene un precio. Pero ahora yo te comento algo que no va a cambiar. El tiempo con mi hija tiene un valor y eso no me lo va a pagar ningún paciente. Ahora yo salgo a las 5 de la tarde para tener de 5 a 10 que la acuesto, tiempo de calidad con ella, jugar con ella y dedicarme a estar con ella. Y los viernes salgo más temprano porque es el día de Playday de mamá y Nicole. Se trata de calidad, no de cantidad. Muchas mamás tienen cantidad de horas con sus hijos, pero no son de calidad. Tienen el teléfono en la mano, están frustradas, viendo la vida del vecino, no se sienten en paz y se obligan a pensar que esa es la mejor forma de estar porque estoy presente, pero estamos teniendo niños estando solos en compañía. Existen muchas maneras de tú tener tus estructuras, por eso repito, todo mi respeto a los líderes o a la forma del coaching de hoy en día de suelta y deja fluir. En mi vida no puedo soltar. Porque si yo suelto y me desplanifico, se vuelve toda una mierda. Yo necesito tener agenda en mano y cronometrar. Mi agenda de pacientes. Tú sabes, ¿cómo es la vida conmigo? Sí. Katy, perfecto una semana antes. Porque yo voy organizando y es una forma de vida que me ha servido. Mi 2 de 5. Nunca dejar por fuera ninguna faceta porque sé que no lo puedo tener todo en el mismo tiempo, pero sí lo puedo tener todo en el mismo mes y no abandonar las 5 facetas de mí. El que tú tengas una carga laboral extensa y proyectos grandes
no significa abandono. Existen muchas mamás que están en su casa cocinando 24/7 y tienen a los hijos abandonados. Y No saben con quién igual el están adolescente hablando, se encierra en el no cuarto hay y no lo ven todo el comunicación, día no hay en un conversación. iPad o Entonces, en un no es videojuego. sinónimo de presencia, conexión. Ok. Tú puedes tener una agenda ajetreada, tú puedes tener proyectos laborales incorporando tiempo de calidad con tu hija. Y eso es algo que definitivamente lo veo a diario, en mi vida y en la vida de Todo de es los posible pacientes. con planificación. Total. El compartir, incluso teniendo un trabajo de 9, o sea, de 8, ¿cómo es? De 9 a 5 y teniendo responsabilidades. El todo es planificarte el tiempo y poner en agenda. Y eso aplica también para la pareja, Total. para la sexualidad, que tú lo preguntaste y que no Que ese quiero fue que el se te primer olvide. tema, ¿no? Y ahorita cuando ya lo tocó, dije, ya voy a cerrar con Los este tema dates. otra vez. Yo en estos días te escuché un tema de que no puedo porque se media con. Correcto. Maravilloso. Y ¿Verdad? si no lo Que agendan, nos habían invitado algún y si viernes no por lo la noche y agendan dije, no, con es que dos se me ríe carreras constante. demandantes, nunca van a tener el punto de encuentro porque es Exacto. lo urgente versus lo importante. Exacto, a mí me cuesta mucho tener conversaciones sentados tranquilos entre semana. O sea, entre semana con mi esposo nos cuesta muchísimo sentarnos con tranquilidad porque además tenemos horarios completamente diferentes. O sea, mi horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche y él arranca a las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. O sea, sus horarios son completamente diferentes a los míos y nos hemos puesto como que ese date semanal y si no es semanal, quincenal. Porque a veces Es tú sabes, los necesario. fines de semana a veces son muy sociables, Es pero necesario. tratamos de que por lo menos quincenal, un date, los dos solos, Es a necesario. hablar, Totalmente. a conversar, a tomarnos algo, comer algo, pero echar tantos cuentos que entre semana no nos da tiempo. Tal O cual. sea, Es que 100% la intimidad, agendar la intimidad y la sexualidad, o sea, intimidad de conexión sí. y sexualidad También de está sexualidad, eso funciona muchísimo. O sea, cuando tú estás en una relación, sobre todo de largo plazo, que tienes consolidadas muchas otras áreas y te llevas bien, o sea, hacer eso te obliga a tú motivarte y propiciar momentos diferentes para compartir con tu pareja que son totalmente necesarios para tú mantener la llama viva, para mantenerse satisfechos ambos y para conectarse desde esa parte tan íntima. Yo definitivamente siempre les recomiendo, planifiquen, usen un buen gel lubricante, lo repito Total. mucho porque es esencial. Lo he usado, lo he probado y lo he comprobado. Yo digo, después de tener un bebé, ya tú tienes un bebé, tienes que usar siempre, tener en tu mesita de noche un buen gel lubricante Divino. hidratante Además que y divino. hidratarte diariamente. Y aparte de eso, también un buen juguete. Sí. Porque son todas herramientas que te ayudan a darle diversidad a la relación y placer y que te van a motivar para seguir aupando y subiendo esa faceta de mujer, que es la que vas a seguir ejerciendo por el resto de tu vida después de que tus hijos crezcan. O sea, si tú estás con esa persona, con esa pareja que tú elegiste, o estás sola, porque también hay muchas mujeres solas, cultivarte interiormente desde el punto de vista de la sexualidad y entender tus cambios, que no hablamos de la menopausia, no sé si va a dar tiempo, pero es que es otra verdad, etapa yo que creo que cambia, eso es otro programa. que ok, cambia por favor. muchísimo. Ok, eso va. O sea, es importante tener presente todo esto, lo que pasó en la lactancia te puede pasar 3 veces peor en la menopausia. Exacto. Entonces, si tú tomas eso en cuenta, tú vas a llegar a una etapa adulta mayor, feliz, teniendo actividad íntima que va a tener todos los beneficios que eso tiene en tu vida. Mejorar tu sistema inmunológico, mejorar tu autoestima, hacerte más autosuficiente y poderosa y tener una mejor relación de pareja si es el momento. Así que Exacto. mujeres, a hidratarse, a moverla y a usarla. Es correcto. 3 Mujeres cosas. sí se puede tener todo, pero no en el mismo momento. La planificación es clave y nacimos para ser felices más que perfectas. Yo te voy a decir algo, yo puedo ser testimonio de que planificar hasta los dates de encuentros sexuales son totalmente válidos, funcionan, porque así hay personas que dicen, ay, pero es que planificado, no, lo mejor es espontaneidad. No A te ver, cuentes. de vez en cuando puede salir algo espontáneo, pero el planificado incluso es que ya tú sabes, por ejemplo, un viernes a las 6 de la tarde, ok, y te da chance a, ok, ¿qué tengo que ir haciendo? Ok, tengo que irme desconectando de la parte de la maternidad. Catalina la dejo de las 5 en su playdate. ¿Qué tengo que hacer yo? Me voy a ir a bañar.
me voy a poner una pinta, me voy a perfumar. O sea, empiezas como que a prepararte mentalmente, porque nada más. A erotizar tu mente. Claro, eso, porque qué difícil se le hace a una mamá desconectarse de la parte maternal o del trabajo Con el para muchacho entrar a en la la parte cama. sexual. Claro, entonces llegas a la cama que es súper desconectada. No es fácil la espontaneidad, y si la espontaneidad viene de parte de él, de repente dice, bueno, dale rápido, pues. Exactamente. ¿Sabes? Y tú tampoco lo estás disfrutando. Pero creo que para sobre todo una mujer que tiene todas estas facetas, poderse preparar para ese encuentro de vez en cuando, ese va a ser como que el más placentero. Los otros que salgan chéveres, o sea, sí salen chéveres, espontáneos, pero oye, era como cuando el novio te buscaba, a tu casa, ¿me El entiendes? mejor símil que acabas de poner. O sea, como cuando te buscaban a tu casa. Sí. ¿Qué hacías tú? Pasabas como 4 días pensando qué te ibas a poner. Totalmente. Qué ibas a hacer y qué va a pasar. Te Todo, afeitas. o sea, preparando tu prepara. cerebro y poniendo en tu cerebro escenarios positivos y con una expectativa importante. Eso mismo. Yo meto el gel en la cartera, por Todo. ejemplo. Todo es válido. Todo es por si válido. acaso. El que es así chiquitico, el que es para llevar, siempre está ahí, tú sabes, uno no sabe. Eso es una de las mejores estrategias para planificar, erotizar tu mente antes de un encuentro, para tú tener y utilizar el gel lubricante durante la Exacto, intimidad. exacto. Es algo que es una fórmula que te va a llevar a tener placer siempre. Y si te manejas bien en el área de la sexualidad y te conoces y te autoexploras a través de la masturbación, probablemente también a tener un orgasmo. Así que, mujeres, Amén. un A orga- trabajar. ¿Qué Quiero dicen? mucho Un que orgasmo hacer. al día del yo no sé qué te salvaría. Ay, yo sí soy ¿Ah, mala sí? para los Sí, refranes. yo lo he Bueno, pero escuchado. está bien. Hay un orgasmo al día de... Te suma tantos años de vida. Te suman tantos años de vida. ¿Estás viendo? Hablemos de rejuvenecimiento, mi amor, no solamente vaginal, de todo tipo, así que esto viene. Mira, hay muchos temas que contar con ustedes. Menopausia, rejuvenecimiento de todo tipo, sexual también, y bueno, eso tela que cortar para otros programas definitivamente. Sin embargo, quiero despedir con que cada una deje un mensaje o en este programa especial para las madres del día de hoy, en la parte de salud mental. ¿Cómo cuidar la salud mental de una mamá? La sobrecarga mental es una de las principales causas hoy de problemas de sueño, pérdida de líbido, depresión y ansiedad. Aceptar tu vulnerabilidad, pedir ayuda, crear tu red de apoyo, entender que los hijos no solo son de la madre y que definitivamente está bien no poder con todo, es el principio para sensibilizarte y allí empezar a delegar lo que a cada quien le corresponde. Nacimos para de alguna manera disfrutar y vivir en bienestar y pregúntate siempre si hoy mi vida se traduce en mi día a día en malestar todo el tiempo y qué cosas hago porque quiero y no porque tengo. Es ahí donde está el equilibrio para empezar a cargar esa batería de forma diferente. Muy bien. En la parte física, ¿cómo cuidar la parte física y envejecimiento tal vez producto de esos avances en las diferentes etapas de una mujer, madre, y de ahí para adelante hasta la menopausia? Recomendaciones. Recomendaciones. Como mujer tienes que educarte en tu cuerpo, en todos los cambios y facetas que vas a empezar a experimentar, para que de manera temprana los reconozcas y tomes acción y busques ayuda con profesionales de la salud, médicos ginecólogos. No le tengas miedo a la terapia de reemplazo hormonal. Bien dada, funciona. ¿Okay? En la etapa de la menopausia. Y ten presente que durante toda tu vida, después de que eres madre, tienes que mantener hidratada tu zona íntima, mover tu zona íntima con ejercicios de Kegel, porque al igual que te haces ejercicio para todo el cuerpo, esa zona también, y usarla, ya sea que estés sola o en pareja, masturbación o relaciones, porque eso va a garantizar rejuvenecimiento y reactivación del tejido. Y para cerrar, acuérdate que tu sexualidad forma parte de tu conducta humana y es algo normal. No la tienes por qué postergar y dejar de último en tu vida. Priorízala. Educa tu mente y erotiza tu mente para que mantengas una buena relación contigo o con una pareja. Oh my God, aquí se las dejo. Ellas cerraron este capítulo, este episodio especial del día de hoy. Hablemos estilo mamá, pero estilo mamá, mujer, pareja, empresaria. Y hasta ama de casa Y también. un poco más de Así todo es. un poco, que el arroz con mango, pero salió Damos cool. para todo y aquí a todos espero que te haya llegado de corazón lo que necesitabas escuchar. Porque eso es lo que siempre yo le pido a Dios, que cada episodio tenga un propósito hermoso. Él conoce mi corazón y esa es la idea, que te haya tocado la frase
o la palabra que necesitabas escuchar el día de hoy de estas dos grandes mujeres. Gracias por haberme acompañado, que se repita pronto y a ustedes las sigo viendo aquí en cada estreno. Recuerda suscribirte a este canal, prender la campanita para que te avise cada estreno, por supuesto darle like, compartirlo con todas las mamis y amigas que conozcas y por supuesto también a tu pareja. Y aquí déjanos tus comentarios y cualquier otra pregunta que te haya quedado de este episodio. Nos vemos pronto y siempre aquí en este canal. Hablemos Estilo Mamá. Hasta la próxima. Bye.